Dicho esto, vamos a hablar ahora sobre salud pública y lo vamos a hacer con un médico con vasta experiencia del sector, tanto clínica como de gestión pública, y es el doctor Óscar Ugarte, quien ha sido ministro en 2 oportunidades diferentes durante 2 décadas diferentes, con desafíos diferentes, y que naturalmente lo hemos invitado a causa de la confirmación que ha sido hecha por el MINSA, de la confirmación en nuestro país de 2 casos de personas contagiadas con el COVID-19, una subvariante de Omicron que se ha dado en llamarla eje 5. Doctor Óscar Ugarte, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Fernando, muchas gracias por la invitación. 2 casos en el Perú, ¿qué sabemos sobre los países vecinos? A ver, ya desde hace algunas semanas, recuerdo que hemos conversado acá hace justamente un par de semanas, la Organización Mundial de la Salud advirtió que había esta variante y que estaba más o menos en 50 países. Todavía no estaba en América Latina, por lo menos en Perú no estaba, que es, como has mencionado, la eje.5 o también llamada ERIS. Recordemos que cuando aparece la pandemia, el virus causante surgió en Wuhan y por eso recibió el nombre la variante Wuhan. Pero luego han ido apareciendo otras variantes del virus que empezaron a recibir nombres alfa, beta, delta. Y también asociado a países donde había aparecido la primera vez, ¿no? Sí. Había una brasileña. Pero justamente para no, digamos, señalar que es de tal país, se empezó a usar los nombres del alfabeto griego. Todo Trump creo que hablaba de la variante china o del virus chino, ¿no? Sí, incluso sí. Pues la primera ola en Perú, que fue el 2021, fue claramente la variante Wuhan, que es la que dominaba el mundo en ese momento. Pero la segunda ola, el 2021, aquí fue lo que luego se denominó la variante Lambda. La variante Lambda, al inicio le decían la variante peruana, Sí. porque había aparecido en Perú y en algunos países andinos sobre todo, ¿no? Le dijeron Lambda, pero digamos, siguieron apareciendo otras hasta noviembre del 2021. En noviembre del 2021 aparece la Omicron. Aparece en Sudáfrica y se expande rápidamente. Entonces, como la Organización Mundial de la Salud suele calificar, cuando ve que hay una variante para el caso de COVID que se expande con cierta rapidez, dice hay que observar. Entonces, la considera como variante de interés. Cuando ya ve que es agresiva y presenta cuadros clínicos y demás, es una variante de preocupación. Usa las 2 categorías. De interés, cuando es al principio hay que observar, o de preocupación cuando llama a una emergencia y actuar. La Omicron, el año 2021, en noviembre, durante 2-3 semanas fue de interés y rapidísimo se convirtió en preocupación porque se expandió a todo el mundo. Pero ¿qué ha sucedido de ahí en adelante? Como que hubiese desaparecido a todas las otras variantes, no han vuelto a aparecer, ni la Delta, ni la Gamma, ninguna de ellas. Y la Omicron, lo que sí ha presentado son subvariantes o linajes, que es otra forma de clasificar. Esta que aparece en la ERIS es una subvariante de la Omicron. O sea, estamos en el mundo del Omicron, en el periodo del Omicron, y eso no ha cambiado. La Organización Mundial de la Salud ya desde semanas atrás la clasificó como de interés y la sigue clasificando como de interés. Es decir, se presenta, se expande, pero los cuadros clínicos no son severos y todavía no ha pasado a la calificación de preocupación. Estamos en esa situación. Sin embargo, ya llegó a Perú. Y no solo a Perú. Hace 2 semanas no había llegado a América Latina. Hoy hay casos en varios países. En Argentina están muy alarmados porque se ha triplicado el número de casos en Argentina. En todos los casos, estas variantes vienen del extranjero. Vienen de ahí donde nace. Sí. Y llega por vía de viajes. Sin barcos duda, o sin duda. aviones, o pasajes terrestres también. Cualquiera de las formas, hoy la migración es tan... imposible controlar. Exactamente.
Entonces, de hecho, el que haya llegado a Perú ha llegado por contagios X. Ya es difícil saber porque el antecedente aparentemente es que las personas que hoy están no han viajado ni nada. Las 2 personas de las que sabemos positivamente que están contagiadas no han salido del país. Cuando eso sucede, hay que suponer que son otras personas las que han traído y por lo tanto el virus está corriendo sin dar síntomas en muchos casos, que es lo que sucede, pero ya está contagiando, ¿no es cierto? Ahora, puesto que es Omicron, quienes estamos vacunados en su momento, incluida la bivalente, estamos protegidos todavía, porque nos hemos vacunado contra la variante Omicron. Sí. Y las subvariantes que vengan, me imagino. Claro, es la bivalente, ¿no? Sí, la bivalente. Ahora, como sabemos, la vacunación protege, pero ¿protege contra qué? Protege contra los cuadros severos, protege contra la hospitalización, o el ir a UCI o la muerte, que es lo que había anteriormente. Pero no necesariamente impide la enfermedad. Entonces, uno está vacunado, puede infectarse, pero tiene que tener la seguridad que le va a pasar como un resfrío, una cosa ¿Y está leve. vacunado durante cuánto tiempo? Como recordamos, las primeras vacunas, tanto Sinopharm, que llegó a Perú, como Pfizer, Moderna, AstraZeneca, todas las de, digamos, los países o norteamericanos, Estados Unidos o los países europeos, incluso la vacuna rusa, fueron preparadas a partir del virus original, del Wuhan. Entonces, cuando apareció la Omicron, se ha seguido usando y protege, pero relativamente. La vacuna sobre la base del virus Wuhan protege contra el Omicron. Pero se vio la necesidad de preparar una vacuna específicamente que tenga el componente contra Omicron. A esa vacuna, que ha surgido recién a fines del año pasado, es lo que se llama la bivalente, que tiene la original más esta nueva. Y esa se supone que protege mejor contra esta variante, que es una variante ¿Cuánto Omicron. tiempo dura el efecto protector de la vacuna bivalente? A ver, eso ha ido variando de acuerdo a los tipos de vacuna, pero actualmente se recomienda que la segunda dosis de la bivalente debe ponerse en las personas mayores de 60 años o que tengan comorbilidades al 8º mes de haber recibido la primera dosis de la bivalente. Entonces, el Ministerio de Salud y el señor ministro lo anunció en la mañana, que hay que intensificar la vacunación. Entonces, todas las personas que se han vacunado ya en un periodo mayor de 8 meses con la bivalente deben recibir la segunda dosis. A los 8 meses, en consecuencia, deja de tener efectos protectores. O por lo menos se reduce el efecto, es lo que se vio, ¿no? A los 8 meses hay que aplicarse una nueva versión de la bivalente. Pero eso ha ido variando, porque como se recordará, las vacunas originales que surgieron en el año 2021, se aplicó 2 dosis de cajón y se dijo con eso iba a ser suficiente, pero luego se comprobó que a los 6 meses ya no había el mismo efecto protector y se recomendó la tercera dosis a los 6 meses y luego la cuarta dosis. En este caso, por la bivalente tiene una protección, digamos, mayor, entonces a los 8 meses se recomienda la vacunación y creo que eso es lo que hay que hacer. En conclusión, todas las personas de más de 60 años o con comorbilidades deben actuar prudentemente y vacunarse. Así es. Eso respecto de los sectores de la población vulnerable. Pero además, Fernando, todos aquellos que no hayan recibido sus dosis completas de 4 dosis de la anterior deberían completar su ciclo. En este momento, ¿cuántos centros de vacunación del MINSA están funcionando, por ejemplo, en Lima o a nivel nacional? Porque muchos han cerrado. Antes era muy fácil, en todos los distritos había centros de vacunación, ahora los hay mucho menos, ¿no? Sí, porque se trasladó, digamos, estos centros de vacunación, que eran grandes centros de vacunación, ¿no? Como hemos conocido, pasaron a funcionar en los respectivos centros de salud o puestos de salud del primer nivel del ministerio, que son en número mucho más, pero que son de una cantidad más reducida, digamos, en cuanto a población a vacunar. Pero sumados, dan perfectamente y vacunas hay las suficientes para vacunar. Entonces vayan a los centros de salud
del ministerio, del distrito correspondiente. Ahora, nos habíamos acostumbrado a que hay centros de vacunación al aire libre, sí, con toldo, para no tener que estar entrando a hospitales y sitios cerrados. Sí. Me imagino que se mantendrá esa política. Digamos relativamente, porque ahora llueve también, ¿no? Sí, bueno, pero hay toldo, pues, ¿no? Claro, por eso, con toldos, de todas maneras, pero de preferencia sitios ventilados, efectivamente, digamos, abiertos al ingreso o en ambientes especiales, para evitar la concentración, que es de las medidas generales que hay que seguir manteniendo. Es decir, no solo es la vacuna, hay que evitar las grandes concentraciones. Si uno tiene síntomas de resfriado, es mejor quedarse en casa, ¿no es cierto? Mejor en esos casos usar mascarilla para evitar, incluso si no fuese esta variante, y si fuese la influenza, también hay que evitar contagiar a los familiares o a otras personas. Entonces, las recomendaciones generales, el lavado de manos sigue siendo una medida fundamental, a lo cual se añade este elemento de la vacunación. Está bien lo que señaló el ministro en la mañana, y creo que debemos intensificar esa convocatoria. Ahora, ustedes lo están haciendo y eso está muy bien. las aglomeraciones. Estamos ante un desafío en las escuelas, Sí, en las universidades, en los centros de trabajo e incluso en las manifestaciones deportivas y musicales. Estamos sí, atravesando una época verdaderamente fausta para conciertos que reúnen a 50.000 personas y se anuncian algunos conciertos con mucha gente. Sí, sin embargo, la cantidad de casos que se están presentando no justifican En este momento. que haya medidas como hubo de evitar esa grande concentración. Pero sí, la medida clave es, si estás resfriado, no vayas a ninguna de estas concentraciones. Ya es un problema de responsabilidad Tuya ciudadana, frente a la ¿no es posibilidad de cierto? contra- Sobre todo porque el ministro ha dicho que los casos que se conocen no son graves, los dos, ambos en La Molina, Así me es, parece, ¿no? sí. Que no están hospitalizados, o sea, Así es. no tienen síntomas muy graves, pero sí, dijo el ministro, es muy contagioso. Bueno, es la característica de esta subvariante, ¿no? De la ERIS, que se distribuye, se contagia muy rápidamente. En general, es una característica de las Omicron, porque eso fue lo que llamó la atención desde que apareció a finales del 2021. Pero ahora, recién ha llegado al Perú, la palabra clave de interés que dice, esa hay que tenerla presente acá también en el país. Tenemos que observar claramente, efectivamente, estas personas están aisladas, están en su casa, esperemos que eso ponga el cerco epidemiológico, pero como no se va a poder saber si uno tiene un resfriado de qué variante es, lo mejor es quedarse en casa los días, es una semana a lo más. De sea acuerdo. el trabajo, sea la escuela, Ahora, sea la universidad. Dos cosas respecto de la respuesta del Estado. Por una parte, ¿qué garantías tenemos de que disponemos de las vacunas necesarias? Recordamos las dificultades que tuvimos en ese momento para organizarnos respecto de la compra y que no hayan vencido en su plazo de eficacia, ¿no? Porque estas vacunas tienen su tiempo. Tienen su tiempo, pero las vacunas, las bivalentes, tienen el tiempo suficiente, ¿no? Y sabemos que están bien depositadas, las condiciones de frío requeridas y demás. Sí. Sobre eso hemos aprendido bastante, no solo con la vacunación contra el COVID, sino la larga experiencia. Hemos sido buenos vacunadores. Hasta antes del es. COVID éramos de los mejores del mundo, ¿no? Y con cadena de frío muy buenas, que se mejoró con la pandemia. Hemos comprado, hemos adquirido estas congeladoras que están a menos 70, menos 80 grados, que antes no teníamos. Pero justamente para las vacunas Pfizer, los propios fabricantes dijeron se requiere ese nivel de temperatura. Entonces se ha expandido no solo en Lima y en las grandes ciudades, en la mayoría de los departamentos. Ahora, tenemos. Hay un punto que ha sido destacado por el doctor Víctor Zamora, que fue ministro de Salud también, respecto de la capacidad instalada de recepción hospitalaria o asistencial médica en general, porque se ha prescindido de mucho personal que estaba en el régimen CAS, se han reducido los efectivos, hemos visto el presupuesto de salud que ha sido presentado esta semana, naturalmente prevé la posibilidad de que haya que poner más esfuerzos en esto, pero como que nos hemos acostumbrado que ya esto pasó.
Y hay que estar sin bajar la guardia, ¿no? Bueno, esos son los temas vigentes, ¿no? Justamente lo que hay que garantizar que el nuevo presupuesto 2024 garantice esa cantidad de recursos humanos, que por lo menos lo que, digamos, incorpora es que todos los que fueron CAS COVID pasan a ser un CAS regular. Es decir, no es que se van a su casa, sino pasan a cumplir otras funciones. Ya eso venía haciéndose, el actual presupuesto garantiza... ¿Cuánta gente más o menos? Se estima que era entre 45 y 50 mil trabajadores. Entre médicos, enfermeras, sí, de todo, tecnólogos, asistentes, etcétera. Y personal auxiliar también, ya, ¿no? Ya. Entonces, pero sin embargo, se requiere más. Es decir, ya no solo para el tema COVID, ¿no? Con lo reducido que es actualmente, sino en general para todas las tareas. Tenemos un niño global que se viene, el control vectorial, porque va a haber nuevamente ampliación de el Aedes aegypti, el zancudo transmisor del dengue. O sea, sabemos lo que se viene, ¿no es cierto? Y ahí necesitamos más recursos humanos, y esa es parte de lo que habría que garantizar en este periodo que ya la discusión del presupuesto ha pasado al Congreso, que en la Comisión de Presupuestos se hagan los ajustes necesarios para garantizar un financiamiento del sector salud suficiente para garantizar este tipo de prioridades de enfermedades respiratorias, como puede ser el COVID o la influenza, pero las enfermedades como el dengue, pero tenemos también el cáncer. O sea, la ley del cáncer requiere de una ampliación presupuestal significativa. Y eso tiene que ir de la mano con equipamiento suficiente en el primer nivel, el mejoramiento de las capacidades hospitalarias, el número de camas suficientes en caso haya una demanda incrementada, todos los medios diagnósticos que tienen que prever también. Entonces, estamos en el momento en que hay que tomar las decisiones para garantizar un mejor financiamiento del sector. De acuerdo. ¿Ha podido echar un vistazo al presupuesto? Porque ha aumentado en términos cuantitativos, pero ha descendido ligerísimamente en términos porcentuales, creo, de sí. 6.9 a 6.7, me parece recordar, ¿no? Sí. Ahora, tengo una opinión personal sobre el presupuesto en general. Me parece que es, digamos, muy conservador. ¿En qué sentido? El crecimiento económico, como lo ha anunciado el propio ministro de Economía, para este año va a ser 1%. 1.1, dijo. Ya, en fin, 1.2. Pero eso es casi recesión, ¿no es cierto? Se esperaba 3. 2.5 era la previsión inicial. Ok, pero una reducción a menos de la mitad es muy preocupante, porque eso enfría la economía. Pero si a eso le añadimos niño global, ¿cuál es el escenario? De una semiparálisis productiva, porque ese es el efecto que no se quiere. En la agricultura del norte, en la sequía en el sur y en pesca, ¿no? La experiencia dice, y lo puedo decir, no soy economista, pero lo puedo decir por la experiencia política, porque hemos vivido otros periodos en los cuales se han presentado situaciones que lo que se requiere es un presupuesto contracíclico. Es decir, no un presupuesto que se acomoda a las condiciones, sino un presupuesto que va en contra. Pero ese es el que más ha subido de los últimos años. No. Hemos pasado de 214.000 millones a 240.000 millones. Esa cifra no... Creo 12% más, es la más alta de la 12%. Sí. Pero ¿sabe cuánto ha sido el presupuesto? ¿Cuánto creció el 2023 del 2022? No, menos. 11. Bueno, 11. Menos. Pero se requiere, digamos, una actitud mucho mayor. Yo recuerdo la crisis mundial del 2008. Sí. Impactó en todos los países y en Perú. Sí. Hubo menos de 1 de crecimiento económico. En la época del presidente García. Sí, cuando usted era ministro además. Exactamente. Que primero, en esa época, el gobierno decidió igual recortar, enfriar, gastar menos. Pero rápidamente se dieron cuenta y el presidente de entonces, el primero,
de todos, dijo, no, ese enfriamiento no nos conviene, hay que ser contracíclico. Ojalá y se que lanzó un plan que efectivamente dinamizó y nos recuperamos tuvo el siguiente, indudablemente. Yo creo que algo de eso hay que hacer. Una pregunta final. En todos los países se ha hecho un balance de la manera como ha reaccionado el sistema de salud pública y también el privado frente a la pandemia. Y en muchos países lo que se ha constatado es que ha habido un descuido de otras enfermedades y otras amenazas sanitarias en favor del esfuerzo hecho en el COVID, incluso en términos espaciales. Vemos hospitales que han sido reducidos sus espacios para otros, entre ellos el cáncer. Pero en el Perú tenemos un problema especial con la anemia, que ha subido precisamente porque hemos bajado un poco los brazos ante la anemia de la manera como estábamos concentrados en lucha contra el COVID. Y eso es gravísimo, porque la anemia tiene un impacto a largo plazo en la vida de los niños que se habían afectado por ella. Y hay 3 indicadores, para completar la idea, que lo demuestran. Uno fue la reducción de la vacunación normal, ¿no es cierto? De vacunar de entre 90 a 95% de los niños en edad de vacunación se bajó a 50, 60% y recién se está recuperando, pero en los últimos datos oficiales no llegamos al 70% todavía. O sea, ese es un problema serio. Segundo, el control vectorial, por ejemplo, el control de los zancudos que transmiten el dengue, fue igualito, se bajó la guardia y hemos pagado en esta oportunidad. Y eso se ve también en la anemia. ¿Por qué? Porque los 3 son factores que se manejan en el primer nivel de atención. Entonces, durante la pandemia, todo se pasó a los hospitales y se desarmó el primer nivel de atención, ¿no es cierto? Esas son las consecuencias. Entonces, eso está muy claro, hay indicadores, es por eso que la anemia venía bajando a 38, digamos, muy lentamente, y ahora está en 42. Según el último estudio. En algunas regiones es cerca o más. Y todo el programa Infancia, el programa Prevención y Atención de la Infancia, más el hambre, son los temas centrales que tienen que ser atendidos. Partos prematuros, puesto que aparentemente el hierro entra al organismo del feto durante las últimas semanas. Si en las últimas semanas el niño ya no está en el vientre de la madre, pues se verá privado de recursos de fierro que le hubieran permitido evitar la anemia. Doctor Óscar Ugarte, muchas gracias por su presencia y por la experiencia que usted pone al servicio de nuestro sistema de salud, con su actividad como médico, pero también con su actividad pedagógica, lo que incluye la presencia en RPP.